Bueno, Shalom. Baruch Hashem. Estamos ya a pocos minutos de el inicio del séptimo día de Hanukkah. ¿Ok? Y vamos a aprovechar este tiempo para poder hablar o enseñar algunas cosas de esta festividad de Hanukkah, para que podamos hacerlo con mayor kavaná, con mayor motivación, con mayor entendimiento, y de esa manera esta festividad de Hanukkah se pueda convertir para nosotros en una provisión celestial para nuestra vida espiritual. ¿Ok? Así que en unos minutos vamos a arrancar una fiesta maravillosa, una fiesta extraordinaria, donde vamos a gozarnos, vamos a alegrarnos, vamos a compartir, pero para lograr hacerlo con mayor kavaná, entonces he querido tomar este tiempo para poder hablar un poquito acerca de la festividad de Hanukkah. Así que, con el permiso del cielo, bajo la autoridad de nuestro santo maestro Yeshua HaMashiach, con el permiso de nuestro Rabí Dan, que la paz y la bendición sea sobre él allá en la tierra santa de Israel, al cual enviamos saludos y muchas bendiciones. Y con el permiso de cada uno de ustedes, vamos a hablar entonces acerca de un título que le he puesto este nombre: Hanukkah, milagros y luces. ¿Ok? Hanukkah, milagros y luces. Una de las cosas que tenemos que comprender es ¿qué es realmente un milagro? Estamos festejando esta festividad de Hanukkah, donde ocurrieron varios milagros para que pudiera surgir esta festividad. Voy a comentar un poquito para que podamos tener un poco de idea qué ocurrió en ese momento histórico cuando surge esta festividad de Hanukkah. ¿Okay? En aquel mundo antiguo, estamos hablando aproximadamente unos 100, 200 años antes de Yeshua, se levantó una gran potencia mundial, ¿okay? Que logró gobernar sobre gran parte del mundo conocido de aquella época. Ese poderoso gobierno, ese imperio que se levantó, fue conocido como el Imperio Griego. Quizás muchos de ustedes han escuchado la historia de Alejandro Magno, de aquel emperador, ¿verdad?, que quiso llevar el ideal griego a muchas naciones. Y de hecho no fue tan difícil, porque cuando los pueblos comenzaron a conocer un poquito la cultura griega, rápidamente, de una manera muy fácil, la gente se iba helenizando, iba adoptando la cultura griega. Para que tú tengas idea de lo que consistía la cultura griega, era algo muy llamativo para las naciones de aquella época. Pudiéramos nombrar entre algunos aspectos importantes de la cultura griega, como uno de ellos, la filosofía. ¿Ok? La filosofía fue uno de los aspectos importantes y muy atrayentes en aquellos días. Es decir, los pensadores, los filósofos griegos comenzaron a enseñar, ¿ok? Comenzaron a mostrar un tipo de pensamiento que iba influenciando en el modo de vida de las naciones. Y ese tipo de pensamiento basado en la filosofía fue muy atrayente para los pueblos de la antigüedad. De hecho, hasta hoy en día hablar de la filosofía es algo muy atrayente. ¿Ok? Tú puedes imaginar en aquel mundo antiguo de la 200 años antes de Yeshua, ¿verdad?, que se dieran pensamientos innovadores, pensamientos
bastante que no eran muy comunes en esa época. Eso fue una de las fuerzas importantes que utilizó el imperio griego para dominar los pueblos. Otro de los aspectos importantes fue el deporte. Recordemos que los griegos fueron los que inventaron las Olimpiadas. ¿Ok? De hecho, el nombre de las Olimpiadas viene del famoso monte el Olimpo, donde estaban los famosos dioses griegos. ¿Ok? Entonces, ellos hacían competencias deportivas, y estas competencias deportivas fueron muy atrayentes, como lo son todavía hoy en día. ¿Ok? Como lo son hoy en día. Entonces, todas estas dos cosas fueron una de los instrumentos extraordinarios que utilizó el imperio griego para lograr hacer que los países de aquella época pudieran rendirse ante el ideal griego. Y si le vamos sumando otras cosas, como por ejemplo la mitología, ¿ok? Esas famosas historias, leyendas de hombres con poderes que hacían esto y aquello, por ejemplo, el caso de Perseus, el caso de Aquiles, el caso de todos esos semidioses, ¿verdad? Los titanes y todas esas cosas que la mitología griega enseñaba, fue algo muy atrayente en aquellos días, y eso hizo que muchos países lograran, muchos reinos, muchos pueblos de aquella época lograran adoptar de una manera fácil el pensamiento griego. ¿Okay? De hecho, incluso en Israel hubo un grupo de judíos que se helenizaron. Tú tienes que tener en cuenta que muchas veces cuando tú en el Código Real, conocido en el mundo occidental como Nuevo Testamento, cuando tú en el Código Real muchas veces tú lees griego, no está hablando de griegos realmente. Está hablando de judíos helenizados, que los judíos le llamaban griegos. ¿Por qué? Porque eran gente que había adoptado por completo el ideal helenista, el ideal griego. Cuando dice griego en el Nuevo Testamento, no se te vaya a la mente de que realmente eran griegos, habitantes de Grecia, sino que eran judíos que habían asimilado la cultura griega y se les decía griegos. ¿Ok? En Israel eso también tuvo una fuerza enorme. Sin embargo, en los días de Alejandro Magno no impuso la cultura griega. No la impuso precisamente por lo que acabamos de mencionar. Era muy atrayente esta cultura. Era fácil que los pueblos la quisieran absorber, la quisieran asimilarse a ella. Pero cuando muere Alejandro Magno, este imperio se divide en los 4 generales que él tenía. Y uno de esos generales fue el que gobernó en la zona de Israel, y este se llamaba Antíoco Epífanes. Porque era el nombre de este general. Y él vino a ser ahora el encargado de este pequeño reino que se formó por la división del reino, el imperio de Alejandro Magno. Con su muerte se dividió en fracciones. Y entonces este general no soportó que muchos judíos no aceptaran la cultura griega. Y entonces él quiso imponerla por la fuerza. ¿Okay? Él decía, ¿cómo es posible que estos judíos no acepten en totalidad la cultura griega? Y entonces él quiso imponerla. ¿A través de qué? De la fuerza. Con el propósito de hacer esto, ¿qué hizo este general? Comenzó a establecer ciertas prohibiciones al pueblo judío con el propósito de debilitar su fe y de esa manera lograr que ellos se rindieran ante la cultura griega. Entonces, ¿qué fue lo que establecieron? Por ejemplo, número uno, prohibido estudiar Torah.
No se puede estudiar Torah. Prohibido. De ahí surge el Sebibón. ¿Ok? ¿No tenemos un Sebibón por allí? ¿El Sebibón? ¿No hay uno por allí en la mano? El Dreidel, que le llaman en Yiddish. El Sebibón, ¿no hay uno por allí en la mano rapidito? El Dreidel. Préstamelo un momentico. En hebreo es Sebibón. Muchas gracias. Ahorita te los devuelvo, ¿viste? Este es Sebibón. ¿Ok? ¿De dónde surge el tema del Sebibón? ¿Ok? ¿De dónde surge el tema del Sebibón? Bueno, cuando los griegos establecieron que no se podía estudiar Torah, entonces los judíos se reunían en los lugares públicos a estudiar Torah, pero de una manera inteligente. ¿Qué hacían ellos? Se reunía un grupo de hombres, sacaban un rollo de la Torah y comenzaban a estudiarlo, pero en ciertos puntos habían judíos viendo, observando que no estuviese por ahí ningún soldado griego. Cuando se acercaban las tropas de los soldados, estos judíos que estaban a distancia observando comenzaban a mandar un mensaje a los judíos que estaban estudiando Torah. Les mandaban un mensaje, entonces ellos agarraban los rollos de la Torah, los escondían y sacaban estos perinolitas. Entonces, cuando los soldados se acercaban, ellos hacían que estaban jugando con el Sebibón y que estaban apostando dinero. Perdiste, toma y pon tantas monedas. Y cuando los soldados pasaban por allí y veían al grupo de gente ahí apostando y haciendo estas cosas, ¿verdad? Los dejaban tranquilos y seguían de largo. Y cuando se iban los soldados, ellos guardaban otra vez estos Sebibón, ya me estoy ashkenizando, guardaban estos Sebibón y sacaban los rollos de la Torah y continuaban estudiando Torah. ¿Ok? Por eso es que este elemento del Sebibón quedó como característico en esta festividad de Hanukkah. ¿Ok? Por esa historia. ¿Qué más prohibieron los griegos? O específicamente Antíoco el Loco. Así se le conocía. Antíoco el Loco, el Epífanes. ¿Ok? ¿Qué más hacían ellos? Ellos prohibieron, estos griegos prohibieron la circuncisión. No podían ver a alguien practicando la circuncisión. Lo prohibieron. Ellos tenían que hacerla escondida. ¿Ok? Prohibieron la circuncisión. Otra de las cosas que prohibieron, que una mujer, o sea, ellos establecieron que si una mujer quería casarse, tenía primero que pasar la noche con un soldado griego para permitirla casar. ¿Ok? Todas esas cosas ellos lo hicieron con el propósito de dañar la fe del pueblo judío y hacer qué cosa? Que ellos se sometieran a la cultura griega. ¿Ok? Ellos se terminaron de someter completamente a este ideal helenista que había en aquellos días. Eso fue lo que ocurrió en los días del pueblo. En eso ocurrieron estos milagros. ¿Cuáles milagros? Bueno, que pocos vencieron a muchos. Que débiles vencieron a fuertes. Que hombres de Torah pudieran vencer a un ejército grande. Y esos fueron milagros que fueron llevando hasta que ocurrió el milagro del aceite, del cual hemos explicado en otras ocasiones y que ya conocemos, que son los que dan estos 8 días de Hanukkah. ¿Ok? El milagro que ocurrió con el aceite, que un frasco que había aceite para un solo día, duró 8 días completamente
Y de esa manera los sabios instituyeron estos 8 días de Hanukkah. Sin embargo, una de las cosas que tenemos que tener nosotros conciencia es que un milagro no es solamente algo sobrenatural. A veces vemos como milagro solamente las cosas sobrenaturales. ¿Qué es un milagro? Bueno, que el mar se abrió, eso es un milagro. ¿Qué es un milagro? Que cayó granizo sobre Egipto, eso es un milagro. ¿Qué es un milagro? Que un cojo camine. ¿Qué es un milagro? Que un ciego vea. Entonces, solamente nosotros atribuimos el término milagro como actos sobrenaturales. Pero un milagro no es eso realmente. Un milagro es todos los actos de Dios son un milagro. Todos los actos del Eterno son un milagro. Y por lo tanto, cuando entendemos esto, nos damos cuenta de que nuestra vida está llena de milagros. Porque todo lo que nos ocurre, todo lo que vivimos, todo lo que nos pasa son actos de Dios. Y por lo tanto son milagros. Solamente que hay unos milagros que son naturales y hay otros milagros que son sobrenaturales. Pero todos los actos de Dios son milagros. El hecho de que tú te despiertes cada mañana es un milagro. El hecho de que tú tengas para comer un día, eso es un milagro. Porque ¿quién es el que da la parnasá? Dios. Cada cosa que ocurre con tu vida es un milagro. Y cuando estamos en presencia de un milagro, tiene que haber gratitud, lehodot, agradecer. De hecho, eso es la esencia del pueblo judío. Cuando nació Yehudá, el cuarto hijo de Jacob, su madre Lea dijo estas palabras. ¿Ok? Ahora agradeceré al Eterno. Y le puso por nombre Yehudá. Porque Yehudá viene de la raíz Jodul, que es lehodot, que es agradecer. Entonces, cuando ella tuvo el cuarto hijo, ella dijo, ahora voy a agradecer al Eterno, y le puso por nombre Yehudá. Entonces, ¿qué cosa es un Yehudí? ¿Qué cosa es un judío? Es alguien que agradece. Y por lo tanto, uno tiene que ser constantemente un agradecido a Hashem. Ahora, surge una pregunta importante. ¿Por qué Lea agradeció en el cuarto hijo y no agradeció en el primero? ¿Has hecho esa pregunta? ¿Por qué agradece cuando tiene el cuarto hijo? ¿Y por qué no agradece cuando tiene el primer hijo? ¿Por qué con el cuarto? ¿No te has hecho esa pregunta? Haz una pregunta. ¿Cuántos hijos debía tener Jacob? 12 hijos. ¿Y cuántas esposas tuvo Jacob? ¿O cuántas mujeres tuvo Jacob? Cuatro mujeres. ¿Ok? Si fueron 4 mujeres y ellas sabían proféticamente de que Jacob iba a tener 12 hijos, ¿cuántos hijos debía tener cada mujer? 3. El 4 por 3, 12. Si cada mujer tenía 3 hijos, entonces Jacob iba a tener sus 12 hijos. ¿Qué ocurre? Lea logra tener 3 hijos y dijo, ya yo cumplí. Ya yo hice mi parte. Ya no me toca más. Pero cuando de repente queda embarazada
y tiene un cuarto hijo. Entonces ella entendió que Hashem le dio algo más de lo que ella merecía. Y por eso agradeció. Lehodot. Pero el punto que quiero tratar es, tú tienes que caracterizar tu vida a través del agradecimiento. ¿Qué es lo primero que hace, por ejemplo, una persona con este conocimiento de la Torá que estamos transmitiendo ahorita? ¿Qué es lo primero que hace una persona cuando se levanta? Agradecer a Hashem. Agradecer al Eterno. De hecho, tenemos una hermosa bendición que han instituido nuestros sabios de bendita memoria, que se conoce como el Modeani Lefaneja. Te agradezco, oh Eterno, Rey viviente. ¿Ok? Cada vez que tú te levantas es un milagro. Un milagro natural, pero es un milagro. Es que tienes que hacer tú agradecer. Cada vez que tú vas a comer, ¿qué hacemos? Agradecemos, declaramos una bendición. ¿Por qué? Porque aunque es algo natural, es un milagro. Y por lo tanto, los milagros son actos de Dios, bien sean naturales o bien sean sobrenaturales en nuestras vidas. En Hanukkah estamos celebrando un milagro sobrenatural, pero sigue siendo milagro. Tan milagroso como el hecho de que tú todos los días te levantas, como el hecho de que todos los días comes, como el hecho de que todos los días puedes respirar, que todos los días tienes salud. Todo es milagro de parte de Hashem. Y cuando estamos en presencia de un milagro, tiene que haber gratitud. Lehodot Hashem. ¿Ok? De hecho, el Salmo 92, que es un salmo para el día de Shabbat, ¿verdad? Se lee en Shabbat. Y de hecho dice, Mizmor Shir Leyon HaShabbat, un salmo para el día de Shabbat. ¿Cómo comienza el Salmo 92? ¿Cómo dice? Bueno es agradecer al Eterno y entonar cánticos a su nombre. Tov lehodot Hashem usamer leshincha elyon. Tov lehodot. Agradecer es bueno. Cuando tú agradeces, eso para Hashem es tov. Es bueno. ¿Qué significa tov? ¿Ok? ¿Qué significa tov? Tov significa que algo cumplió su propósito. Algo cumplió su propósito. Cuando tú agradeces, tú estás cumpliendo un propósito en tu vida. Es bueno, es tov, lehodot la Hashem. Es bueno agradecer a Hashem. Porque cuando tú agradeces, tú estás causando que eso cumple un propósito. Por ejemplo, cuando tú agarras una manzana que te la vas a comer y bendices a Hashem, le agradeces a Hashem por esa manzana está cumpliendo el propósito. Tov lehodot Hashem. ¿Por qué? Porque tú estás agradeciendo a Hashem por algo que él hizo. Y por lo tanto, eso cumplió su propósito. Y sigue cumpliendo su propósito cuando entre en tu organismo, entre en tu cuerpo y nutre tus órganos, cumple ese propósito. ¿Por qué? Porque tú agradeciste a Hashem. ¿Ok? Agradecer es de suma importancia. De suma importancia. Cada vez que hagas algo o cada vez que disfrutes de un acto de Dios, agradece. Y eso está haciendo que eso que por lo cual tú estás agradeciendo cumpla su propósito en tu vida. ¿Estás pasando una situación difícil? ¿Qué tienes que hacer? Agradecer.
Cuando tú agradeces por esa situación difícil que está pasando, ¿sabes qué ocurre? Esa situación difícil cumple su propósito y se convierte en una bendición para tu vida. ¿Por qué? Porque vino eso con un propósito y tú agradeciste a Hashem. Le diste gracias a Hashem por todo. ¿Ok? Eso es importante que tú lo tengas en mente. Entonces, milagro no lo veas como algo sobrenatural. Milagro no lo veas como algo extraordinario que ocurrió. Milagro, velo como todo acto que Hashem hace en tu vida. Y por causa de ese acto que Hashem está haciendo en tu vida, entonces tú agradeces a Hashem por eso. Y entonces eso cumple su propósito en tu vida. ¿Estamos claros? Entonces, una de las lecciones de Hanukkah es que podamos percibir esos milagros. Que podamos entender que Dios está haciendo milagros con nosotros y por lo tanto agradecemos constantemente su nombre. Bendecimos constantemente su nombre. Hanukkah viene a recordarnos que nuestra vida tiene que ser una vida de gratitud. De hecho, cuando encendemos la Hanukkah, como la vamos a encender en un ratico, hacemos una bendición especial. ¿Sabes cómo se conoce esa bendición? Esa bendición se conoce como Hanerot Halalu. Dígalo ahí con fuerza. Hanerot Halalu. ¿Y sabes qué significa Hanerot Halalu? Estas candelas. ¿Y qué decimos en esa bendición? Estas candelas son consagradas. Y no tenemos permiso para utilizarlas para ningún otro fin. ¿Solamente para qué? Para verlas con el propósito de ¿qué? De agradecer al Eterno. Entonces, una de las enseñanzas importantes que tiene Hanukkah para nuestra vida es que recordemos que debemos agradecer a Hashem por cada uno de los actos que el Eterno hace por tu vida. Lehodot Lashem. ¿Ok? Ahora, el milagro sobrenatural que ocurre en Hanukkah se da a través de las luces. De ahí que Hanukkah, aunque significa literalmente la fiesta de la dedicación, Hanukkah también significa la fiesta de las luces. También se conoce como la fiesta de las luces. Ahora la pregunta es, desde el punto de vista espiritual, ¿qué significa luz? ¿Ok? ¿Qué es luz? Desde el punto de vista espiritual, ¿qué es luz? La Torá es luz. Dios es luz. Nosotros estamos llamando a ser luz del mundo. Pero ¿cómo manifestamos esa luz? ¿Ok? ¿Cómo manifestamos esa luz? Y aquí está una clave importante para que podamos entender otro de los milagros de Hanukkah. ¿Ok? Desde el punto de vista de la filosofía espiritual del judaísmo, luz significa cualquier acto que hagas que no sea egoísta, sino que sea, ¿qué cosa? Altruista. Cuando tú realizas un acto egoísta, ese acto es oscuridad, es tiniebla. Pero cuando tú haces un acto altruista, es decir, que no piensas solo en ti, sino que piensas en los demás, entonces ese acto se convierte en luz. ¿Ok? Se convierte en luz. Entonces,
luz es, desde el punto de vista de la filosofía espiritual del judaísmo, es hacer actos que no pienses en ti, sino que pienses en los demás. De hecho, lo que la Torá demanda en nuestras vidas es precisamente eso. Cuando a Yeshua le preguntaron, ¿cuál es el más grande de todos los mandamientos? ¿Qué dijo Yeshua? Yeshua dijo, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, ve'ahavta Adonai Eloheika, bechol levacha, bechol nafshecha, bechol meodeja. Escucha Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu alma y con todo tu fuerza. Pero ahí no terminó Yeshua. Yeshua dijo, y el segundo es similar. Yeshua podía terminar allí. Pero Yeshua no terminó allí, sino que dijo, el segundo es similar. Ve'ahavta lereaja kamoja. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué demanda la Torá? Que tú pienses en los demás. Y por lo tanto, ese pensar en los demás te lleve a realizar actos a favor de los demás. De hecho, Yeshua y otro gran rabino que vivió antes de Yeshua establecieron dos principios que son los dos principios más extraordinarios que una persona puede establecerlo como modo de vida. ¿Cuáles son estos dos principios? El primero lo enseñó Hillel, el grande. ¿Qué dijo Hillel? Mira lo que dijo Hillel. No le hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. No le hagas a los demás lo que tú no quieres que te hagan a ti. Eso es toda la Torá, dijo Gilel. Toda la Torá consiste en no hacerle a los demás lo que tú no quieres que te hagan a ti. Oye, si a ti no te gusta que te estén tocando la cara, no se la tú toques a los demás. Ah, pues a ti no te gusta que te la toques, pero tú te la pasas tocando la cara a los demás. No le hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. No me gusta que me hablen duro, entonces tú ¿por qué hablas duro? No me gusta tal cosa, entonces no lo hagas tú a los demás. ¿Estás conmigo o no estás conmigo? Pero Yeshua enseñó el mismo principio, pero de una manera más positiva, de una manera más accionar. Yeshua dijo, hazle a los demás lo que tú quieres que hagan contigo. Hazle a los demás lo que tú deseas que te hagan contigo. Si a ti te gusta que te sirvan la comidita y eso, sírvele tú la comida al otro. Si a ti te gusta que te traten de una manera, trata tú a esa persona de esa manera. Porque debes hacerle a los demás lo que tú deseas que hagan contigo. Entonces, todo esto se convierte en luz. Pero cuando tú haces actos no pensando en los demás, sino pensando en ti, tus acciones son oscuridad. Son oscuridad. Pero ¿sabes cuál es el peligro? El peligro es cuando mezclamos luz y oscuridad. Y ocurre lo que se conoce en el mundo actual, en nuestro mundo moderno, como el cortocircuito. Un cortocircuito. ¿Cuál es el cortocircuito? Te lo voy a explicar de esta manera. El cortocircuito se produce cuando tú intentas hacer un acto de luz, pero lo haces realmente con una motivación de oscuridad. Estás haciendo algo
Pero lo haces porque tú quieres. Estás pensando en ti, no en los demás. Como cuando una persona ayuda para que salgan los periódicos que diga, ay, fulanito de tal es muy bueno. Ayudó a los ancianos. Él no lo hizo por los ancianos. Él lo hizo para salir en el periódico. ¿Me está entendiendo? Está haciendo una acción buena, está ayudando a los ancianitos. Pero no lo está haciendo pensando en los ancianos, sino que lo está haciendo para él ganar puntos y hacerse famoso. Entonces eso ocurre un cortocircuito porque genera una luz que luego se convierte en oscuridad. Tú tienes que ver, acuérdate que Hanukkah es luz. Tú tienes que ver que tus acciones sean luz pura y no que sea una luz momentánea que luego se convierte en un cortocircuito y genera una oscuridad. ¿Está conmigo o no está conmigo? ¿Cómo tú haces eso? En el judaísmo hay un concepto fundamental que se conoce como bitul, anulación. Anulando tu ego. Anulando tu ego. Y por lo tanto, de esa manera, buscar hacer todo lo que hacen, no pensando en ti, sino pensando en los demás. Tratando de que las acciones que yo estoy haciendo no lo haga con la intención de yo recibir un beneficio, sino de dar algo para ayudar a las personas. Entonces, de esa manera hay luz y estoy generando luz. ¿Ok? Cuando los Macabim se metieron en esta guerra, no lo hicieron pensando en ellos. Lo hicieron pensando en todo Israel. Lo hicieron pensando en el futuro de Israel. Es más, ellos estaban dispuestos a morir. Si ellos estuviesen pensando en ellos, no hubiesen peleado. Porque si no, corren el riesgo de morir. Y si tú estás pensando en ti, no vas a pelear por algo que te puede causar la muerte. Entonces, ellos generaron luz porque lo hicieron no pensando en ellos, sino que lo pensaron fue en el beneficio de todo el pueblo y en el beneficio de las futuras generaciones de Israel. Y de esa manera, ellos generaron luz. Y esa luz produjo milagros de bendición para ellos y para todas las generaciones de Israel. Tanto es así que hoy en día, 2000 y tantos años después, seguimos celebrando Hanukkah y seguimos disfrutando de la bendición de la cual ellos estuvieron dispuestos a morir para dejarnos esta bendición a cada uno de nosotros. ¿Está conmigo o está conmigo? Entonces, cuando celebres Hanukkah en este momento, ten en cuenta estas dos cosas. Número uno, los milagros son actos de Dios. Y cuando estamos frente a un milagro, agradecemos. Y cuando tú reconoces todo como un acto de Dios a favor tuyo, entonces todo es un milagro, todo lo agradeces. Sea bueno o sea no bueno, malo entre comillas. Porque no existe el mal. El mal es un bien oculto. Y cuando tú recibes ese bien oculto y agradeces, estás causando que ese milagro de Dios tenga una acción en tu vida. Y lo segundo que debes recordar con Hanukkah es generar actos de luz. Que la luz brille. Y para que la luz pueda brillar, realmente no debe tener oscuridad. Dios es luz y no hay tinieblas en él.
Y tú no puedes mezclar la luz con la tiniebla. Por lo tanto, tienes que hacer acciones buenas, pensando en los demás, sin pensar en un beneficio propio. Para que la luz se genere para bendición. Y de esa manera, nuestro Padre Celestial pueda ser glorificado. ¿Amén? Teniendo todo este conocimiento, vamos entonces a prepararnos para celebrar Hanukkah con alegría, con bendición. Creo que ahorita primero vamos a hacer Handalá. Ok, vamos a hacer Handalá primeramente, en unos minuticos. ¿Ya son qué hora ya? Ya es la hora de Handalá. 5 ya es la hora de Handalá. Entonces vamos a hacer Handalá y luego vamos a realizar Hanukkah, ¿ok? Vamos a prepararnos, no sé si van a dejar las sillas así o si lo vamos a cambiar todo para celebrar esta fiesta, pero tiene que ser de mucha alegría. ¿Por qué? Porque hay que agradecer al Eterno por sus milagros, por los milagros que vivieron nuestros ancestros en aquellos días, pero por los milagros que también tú estás viviendo en estos momentos y en este tiempo de bendición. Así que el Eterno nos bendiga, nos ayude y que la Torah de Hashem esté siempre en nuestra mente y en nuestros corazones. Hag Sameach Hanukkah! Baruch Hashem!